Muy buenos días, Iglesia Casa Manantial. Bienvenidos a este espacio de conexión vertical, ¿sí? Del martes vamos a tener nuestro devocional. Este devocional se titula Una dirección clara, una clara decisión. Y vamos a basarnos en el pasaje de la palabra de Dios que está en Marcos capítulo 11, versículo 1 al 14. Yo le pido que me acompañe allí con su Biblia. Y vamos a leerlo juntos. El libro de Marcos 11, versículos 1 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron así como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice la palabra de Dios que tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Quiero leerlo hasta allí. Me voy a basar en este pasaje que dice la palabra de Dios, porque hay algo que me impacta de lo que dice aquí, y precisamente así se titula el devocional, y es una clara dirección que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos. Ahora, Betania se encontraba a unos 3 kilómetros de Jerusalén y de Betfagé. Qué difícil pronunciar ese nombre. Estaba un poco más, Betfagé estaba un poco más cerca. Y antes de llegar allí, dice la palabra de Dios que Jesús se detiene y que le pide esto a sus discípulos, le da las indicaciones claras de lo que quiere. E incluso les dice qué decir en caso de que surgiera algún contratiempo. Ahora, ¿qué es lo que hacen los discípulos de acuerdo a ese mandato tan claro, esas instrucciones tan claras que les da Jesús? Bueno, ellos hacen todo exactamente como se los pidió Jesús. Son sus discípulos. Siguieron al pie de la letra esas indicaciones y les fue muy bien. ¿Sabías que las palabras de Jesús, que Jesús nos da en su palabra, nos da una clara dirección de nuestro camino? Jesús no habla por hablar. Jesús sabe lo que dice, sabe cuándo decirlo y sabe cómo decirlo. Jesús no te habla para reprimirte o para quitarte libertad o para amargarte la vida como muchos piensan. Jesús te habla para que madures, para que tomes las decisiones correctas en la vida, para que avances, para que le des dirección a tu vida, para que no te metas en problemas. Si lo escuchas, si te tomas el tiempo para relacionarte con Él a través de la oración, leyendo su palabra por ese medio también Él nos habla. Si tú lo adoras, si expresas tu amor hacia Él, si le preguntas lo que no entiendes,
si le hablas de lo que tú quieres o de lo que a ti te preocupa, tendrá su dirección. Él hablará a través de su palabra, hablará a través de un siervo suyo, ¿sí? Y hay una pregunta aquí clara, y es: ¿cómo me doy cuenta yo que Él me está dirigiendo y que no son mis impulsos? ¿O cómo me doy cuenta yo? Bueno, es una excelente pregunta para esta mañana. Sabes que su dirección vendrá a tu vida de múltiples maneras. Por ejemplo, por medio de tus líderes, por medio de tus pastores, mientras escuchas una predicación, o poniendo paz en tu corazón, mediante un tema musical cristiano, mediante la Biblia. Bueno, si es que la lees, que yo espero que usted la haya leído, por medio de su suave voz, a través del Espíritu Santo, hablando a tu mente, hablando a tu corazón. La vida de alguien o el testimonio de alguien también pueden ser usados por Dios para guiarte y para darte esa dirección que necesitas. Dios puede guiarte por medio de sueños también, por medio de visiones, aunque siempre es conveniente que las compartas con tus líderes para tener una clara confirmación, ¿ok? Es importante saber eso. Lo importante es que oigas lo que Él dice y que no te pongas ni de terco ni de rebelde, porque entonces a la larga vas a sufrir. Pero no será porque sientas que Él tiene algo personal en contra tuyo, porque tal vez piensas que Él no te habla. No, es porque tú no quieres oírlo y te encaprichas. Muchas veces nos encaprichamos haciendo lo que a nosotros nos da la gana. La palabra de Dios aquí es clara: aprende a escucharlo, aprende a ser su discípulo, déjate guiar por Él y te irá bien en todo lo que hagas. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué sucede más adelante? Dice que Jesús no se dejó manipular por el exiticismo de las personas, porque quienes hoy lo alaban, mañana Él sabe que lo van a crucificar. No vivas en función de la opinión de las personas, porque eso es muy cambiante. Aprende en cambio a vivir en función de las palabras del Señor Jesús. Él no cambia. Él no cambia. Sabes que la fe en Dios lo hace todo posible. De Jesús allí que vemos cuando vuelve a Betania. Y hay un episodio también que quiero también compartir en esta mañana, y es que dice la palabra de Dios que Jesús tiene hambre, que tuvo hambre, y así como usted lo escucha, tuvo hambre. No tiene nada extraño. Tal vez muchos pensaban que porque era Jesús era 100% Dios y no podía sentir hambre. Pues déjeme decirle algo, una revelación que viene de parte de Dios poderosísima. No solamente tenía hambre, muy seguramente también le daban ganas de ir al baño, a orinar, sudaba, le crecían los vellos también, le quedaba comida entre los dientes, no sé si roncaba, pero bueno, tal vez se le caía la babita allí cuando estaba durmiendo de lo cansado que estaba. Jesús, así como lo dice la palabra de Dios, Jesús, además de ser 100% Dios, también era 100% humano. Totalmente humano y totalmente Dios. Y como hombre hacía todas las cosas normales y naturales que todos los seres humanos hacemos. Amén. Jesús, bueno, había algo que no hacía y era pecar. Jesús no pecaba. Por lo tanto, no había nada que le limitara su autoridad y el poder que provenía de la relación diaria que tenía con su Padre Celestial. Y como tuvo hambre, dice la palabra de Dios que ve una higuera y quiso comer algunos de sus higos. Pero, ¿con qué se encontró? Solo hojas, no habían frutos. ¿Sabes qué nos muestra allí la palabra de Dios? En ese versículo, el versículo 14 que leíamos. Jesús espera encontrar frutos, pero encontró solo hojas. Por lo tanto, declaró una palabra de autoridad.
le habló al árbol. Bueno, ¿y qué sucedió? Bueno, si usted sigue leyendo, más adelante ve el resultado de las palabras de Dios. Dice la palabra de Dios que se secó completamente la higuera. Sabes que primero todos somos llamados a dar fruto, no a ocupar lugares, a dar fruto. Y segundo, si tienes una relación diaria con el Señor Jesús y alejas el pecado de tu vida, tendrás en tu boca palabras de autoridad. Y todo lo que pidas creyendo, dice la palabra de Dios, se hará. Así que yo quería dejarlos con eso esta mañana, que pensemos un momento. ¿Estamos siguiendo la dirección clara de Dios? ¿Estamos siguiendo la dirección clara de Él o nos dejamos llevar por nuestros caprichos, nuestros pensamientos? La palabra de Dios es clara y dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Qué dirección estamos siguiendo nosotros? Lo que está allí escrito en la palabra de Dios, lo que Dios quiere para tu vida o lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Y lo segundo que hemos aprendido es que Dios te está pidiendo que des fruto. Dios te está pidiendo a ti que puedas dar fruto, que tengas una palabra de autoridad. Y todo eso viene a través de la obediencia y a través de la fe. Así que queríamos dejarlo con esta enseñanza. Espero que este día sea maravilloso, que Dios te bendiga y que todo lo que hagas en este día bajo la protección y la voluntad de Dios te salga muy bien. Dios le bendiga, iglesia. Un abrazo a todos. Chao, chao.